Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos estar en el aire y por estudiar su palabra. Vamos a orar y vamos a declarar que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, así dice tu palabra. Tú nos haces llenos de tu gracia y de tu amor. Bendito seas tú, Señor. Gracias por todos los cuidados que tienes para con tu pueblo. Bendícelo, como ya vimos, Señor, en otros temas. Tú conoces la aflicción de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada uno. Atiende, Padre Celestial, personalmente. Por favor, te lo suplicamos, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y tu palabra no miente, Señor, tu palabra es poder. Y en el nombre de Jesús venimos delante de ti a rogar misericordia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ver ahora cómo Moisés se instruyó y lo capacitaron para ver milagros. Eso es muy importante. Y dice el Salmo 25:5, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Entonces ahí el salmista entendió que debemos ser guiados en la verdad de Dios. Debemos estar siempre buscando la presencia de Dios, ser instruidos, porque como Él es nuestro Salvador, en Él debemos esperar todo el día, todos los días de este peregrinaje aquí en la tierra. Por eso dice otro salmo, que iremos de obstáculo en obstáculo. Otra versión dice, iremos de poder en poder. Me gusta más la que dice de poder en poder. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos quiere sustentar. Entonces, vemos cómo se le aparece en la zarza, en medio de esa zarza, en medio de ese fuego glorioso. Y vemos cómo ahí le instruyen, porque Moisés desconocía del poder de Dios. Moisés no sabía qué poderoso es el Dios que lo estaba llamando y lo estaba comisionando para llevar las buenas nuevas. Dijimos que había oído el clamor del pueblo, la aflicción del pueblo. Y entonces en el Éxodo 4 del 1 al 3 dice, Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen y ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Él dijo, échala en la tierra. Él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. El poderoso Dios, Él es el que todos los días de nuestra vida, Él quiere mostrar su poder. Al ver cómo Moisés se queja acerca de su comisión, sintiéndose incapaz de llevarla a cabo, él, como dijimos al principio, él no conocía el poder de Dios. Dios está ahí mostrando su misericordia, su amor, su gracia, y por medio del Espíritu Santo, Moisés puede ver su gloria. Qué precioso es, porque cuando el Todopoderoso nos llama, nos hace ver su gracia, nos hace contemplar su misericordia, eso es precioso. Siempre tenemos que estar viendo el poder de Dios. Aunque muchos, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos se acercaron a Él. ¿Qué señal nos das? Y Él les dijo, por su forma de pedirle las señales, les dijo, a ustedes no les será dado señal, sino la señal de Jonás. Y no lo entendieron. Ahora nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Primero Dios. Pero en Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Entonces sí necesitamos encontrarnos con el Dios de Moisés también, con ese Dios que nos debemos buscar. En este tiempo necesitamos ayunar, orar,
leer su palabra y decirle a nuestro Padre Celestial que por su gracia y misericordia nos instruye acerca de sus poderes, porque hay poder en el Dios Todopoderoso. Es lo que le está mostrando a Moisés. ¿Qué tienes en la mano?, le dijo. Y la tenía la vara. Y esa vara se convirtió en serpiente y después volvió a tomarla y era una vara de nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Juan 4:48, Jesús entonces les dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. O sea que no debe ser tan importante ver esas señales y milagros, pero sí debemos creer que nuestro Señor es todopoderoso. Él es grande y misericordioso. En Él tenemos que confiar. Y vemos con claridad el temor de Moisés. Si no me creen, decía Moisés, porque él estaba conociendo a Dios. Él estaban presentando al Dios de poder. Nos pasa lo mismo a nosotros en este tiempo. Si no leemos su palabra, si no oramos, entonces el poder de Dios no se va a manifestar. Ayer estaba hablando con un jovencito que tiene problemas en su salud, pero me habla y me dice: estoy sintiendo que Dios está hablando conmigo y me está pidiendo que yo deje de hacer ciertas cosas que yo tengo en mi corazón. Por ejemplo, dolor, rencor, y él ya lo está sintiendo en su corazón. Entonces eso es muy importante. Debemos ser libres cada día y poder conocer al Dios. Porque Moisés, su problema era: me van a rechazar, no van a creer que yo conocía al Dios verdadero. Pero las señales iban a ir con él. Además, Dios capacita, Dios sustenta, le pone poder a las palabras. Porque así dice él cuando Jesús, pues estamos viendo que Moisés es figura de Cristo. Cuando Jesús predicaba la palabra y decían: ¿y quién es este? ¿Con qué autoridad habla la palabra? ¿Cómo enseña con milagros y señales? Porque es el Dios que tenemos que conocer, un Dios de poder, un Dios de señales, un Dios de misericordia. Eso es lo que tenemos que ver siempre. El Salmo 119, 120 dice: mi carne se estremece por temor a ti, de tus juicios tengo miedo. Eso es normal sentirlo, pero cuando vemos el poder de Dios y realizar milagros, ¡ay, qué hermoso! Al igual que Abraham, cuando entró a las tierras del Negev, también él tuvo temor de entrar a esas tierras. Y el temor de Abraham era que le quitaran a su esposa. La quería muchísimo, ¿verdad? Y aprovecho para que usted, si está casado, ame a su esposa, ame a su esposo, porque qué precioso es ver ese amor. Y tiene que mentir por causa de ella. Y cuando se dieron cuenta de que era una esposa, le dicen: ¿por qué nos engañaste? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Ha de haber sido muy hermosa, ¿verdad? Pero no, él lo que no quería era que le quitaran a su esposa. Por eso mintió y tuvo temor cuando estaba entrando a ese lugar. Y Génesis 20:11 lo dice: Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Es normal que a veces entremos a lugares donde creamos que no hay temor de Dios. Pero poderoso es Dios para que nosotros anunciemos el poderoso Dios que conocemos. Y vemos las señales. Dios es eterno e inmutable y siempre fiel. La vara que tenía en su mano fue el objeto de su primer milagro. Y vemos que es posible eso porque Dios está haciendo la obra. Humanamente podemos pensar: ¿qué pasó ahí, verdad? Pero si nosotros nos ponemos con fe, vemos cómo Moisés fue poniéndose a la orden de Dios porque empezó a obedecer
agárrale la cola, le dijo a la serpiente, y se la agarró. Fue instruido, ¿verdad? Y entonces también le dijo que se metiera su mano sobre su pecho y le sale blanca como una lepra, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que después la vuelve a meter y le sale sana. Entonces, no nos aflijamos por las situaciones que tengamos que pasar aquí en la tierra. Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso Éxodo 4 del 6 al 7 dice, y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno, y él la metió en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve, o sea, una lepra terrible. Y le dice, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él la volvió a meter en su seno. Y cuando la sacó de nuevo, aquí se había vuelto como el resto de su carne. Dios lo estaba capacitando, Dios lo estaba enseñando su poder. Así es que cuando tengamos alguna situación adversa y el poder de Dios se mueve en nosotros, Dios lo que está diciendo ahí, yo tengo poder para solucionar tus problemas. Cree en mí. Haz posible que eso sea realidad. Qué precioso, ¿verdad? Ahí Moisés, ¿qué estaría sintiendo? Ese poder de Dios, instruyéndolo así despacito. Qué misericordia la de Dios, que nos instruye con tanta paciencia, que nos enseña, que nos capacita, porque hay poder en la sangre del Cordero. Así como le fue mostrado el poder a Moisés, así el Dios Todopoderoso quiere que nosotros también le conozcamos como el poderoso Dios. Tiene que ver milagros. Yo recuerdo que uno de los milagros que pude ver con todo mi corazón fue cuando un día estaba en la casa de mi padre. Él no se había convertido al Evangelio. Y entonces me dice que yo tengo que ir a la misa que le iban a celebrar los 15 años a mi hermana pequeña. Yo le dije que no, porque no podía, que yo ya había entregado mi vida a Jesucristo como mi Señor y Salvador y había salido de esa idolatría, ¿verdad? Y entonces él me dice, si no va, deja de ser mi hija, me dijo. Y entonces yo me fui para mi casa, ¿verdad? Le dije a mi esposo que nos fuéramos para la casa y me llevé mis hijos y ya no participé de la fiesta, porque yo llegué ahí a la casa, pero no iba a ir a entrar de donde salí. Ya Dios me había sacado de la idolatría y Dios del cielo estaba enseñándome con todo poder y misericordia. Y cuando llegué a la casa, leí el Salmo 45, donde dice, hija mía, deja la casa de tu padre y de tu parentela, y entonces el rey deseará tu hermosura. Me puse a llorar, porque ahí estaba sintiendo el poder de Dios y me estaba capacitando para no amargar mi corazón, porque cuando estuve soltera y estuve en la casa de mi padre, él había sido un padre atento, cuidadoso, él me atendía con tanto amor, y que ahora me dijera eso, pues era de sentirme mal. Pero qué poderosa la palabra, qué misericordia cuando Dios nos habla. Esa palabra se me hizo vida. Esperé un mes y después regresé. Y le dije, papá, vengo a pedirle perdón, no quiero estar en amistad con usted, vengo porque el Dios que yo conozco es poderoso y no quiere que yo camine en la idolatría, pero vengo a pedirle perdón porque no pude ir. Y me dijo, bueno, pero si es cristiana evangélica, ya estaba esperando que viniera a pedir perdón, me dijo. Ay, no, qué tremendo. Y que si no lo hago, él nunca hubiera conocido el poder de Dios de salvación. Entonces hay un poder de la palabra que se nos hace vida, sacándonos en un momento de situaciones adversas, y también señalamos a otros que hay poder en la palabra cuando pedimos perdón. Fíjese, qué precioso es nuestro Padre Celestial.
Entonces vemos en el Salmo 135, 9. Envió señales y prodigios en medio de ti. Oh Egipto, dice, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Eso es tremendo porque el Dios que hizo los cielos y la tierra quiere mostrar sus maravillas y su poder. A ese pueblo de Egipto le mostró todas las señales y prodigios, y eso lo vamos a seguir estudiando. Y en Jeremías 32, 20 dice: tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. En Israel y entre los hombres te has hecho un nombre como se ve hoy. Eso es muy importante. Y en Juan 20:30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Mire que hubieron milagros que no los pudieron anotar. Como usted y yo podemos tener muchos milagros que Dios del cielo los ha ido glorificando a través de la historia, a través del tiempo, pero una cosa sí tenemos que hacer: mantengámonos firmes, viendo al Todopoderoso, examinando nuestro corazón y quitando toda incredulidad, porque aquí vemos cuando hay incredulidad, detenemos a Dios. Vemos en los tiempos de Jesús, caminó en la tierra y se maravillaba de la incredulidad cuando estuvo en Nazaret, por ejemplo. Cuando enseñaba en la sinagoga, estaban asombrados de la autoridad y la palabra que les enseñabas. Y su palabra nos enseña, si oímos su voz, no tener incredulidad. Porque la incredulidad es un dardo del enemigo. Es ese dardo que él mete en el principio. No, para Dios eso es imposible. No, esto Dios no lo puede hacer. Todas las cosas son posibles para Dios, dice su palabra, conforme al propósito al cual fuimos llamados. Entonces, sí tenemos que aprender y debemos. Por eso vemos que en el camino vamos a ver cómo se le endureció el corazón y porque no tuvo fe para creerle a Dios. Y Moisés estaba adelantando a pensar que el pueblo estaba incrédulo, pero esa era una objeción de parte de él. Apenas estaba conociendo a Dios. Por eso es que debemos buscar siempre su rostro, llenarnos de fe. Muchos hermanos no les servían porque se sienten incrédulos. Hay mucho creyente que no quiere servir al Señor. Ni para qué voy a perder mi tiempo, dice. En una oportunidad Dios me habló, me mostró, porque hubo un tiempo en el cual me dieron la oportunidad de trabajar con el diaconado. Y entonces estaba orando porque estábamos aquí en El Salvador y le decía: Señor, muéstrame por visión a los hermanos que tú quieres que te sirvan en tu obra. Y me fue mostrando rostro por rostro. Y yo los empecé a decirles: el Señor dice que les sirvan en el diaconado. Y también como maestro de niños, ¿verdad? El Señor dice que les sirvan como maestro de niños. Pero hubo uno que me dijo: no, me dijo, si yo ni paciencia tengo con mis hijos, me dijo. ¿Y para qué voy a estar trabajando con los que no son míos? Me entristecí y le dije: fíjese que Dios me mostró su rostro, yo orando para buscar personas que amen la palabra y que le quieran servir a Dios. Y el Dios del cielo los va a capacitar con la palabra, con lo que necesitamos, como lo estaba haciendo con Moisés. A Moisés le está mostrando un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios lleno de la gracia y que nos la puede otorgar. Pero cuando nos hacemos incrédulos, no le permitamos al enemigo que ponga incredulidad en nuestro corazón, porque se endurece nuestro corazón. Esta era una situación muy difícil porque el llamado lo tenemos, pero no debemos ser incrédulos. En Marcos 6:6 dice que el Señor estaba maravillado
de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Pero en Mateo 13:58 nos dice, no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad. Miren qué tremendo, porque cuando nos hacemos incrédulos no vamos a ver milagros, pero debemos buscar fe. Cuando nos sintamos incrédulos, renunciemos en el nombre de Jesús, saquémoslo a luz y a vergüenza, pidamos luz, la luz de Cristo que alumbre nuestro corazón para ser instruidos, porque amados, debemos ser instruidos en el poder de Dios. Porque ya vemos a Pedro le dieron toda autoridad, le dieron que fuera a anunciar el evangelio con poder. Y cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, estaban admirados. Decía, ¿y cómo si no tiene letras? Pero no es porque seamos sabios, no es porque seamos científicos, es porque la sabiduría del eterno Dios desciende a nuestro corazón que no tiene incredulidad. Pero si somos incrédulos, no va a venir ninguna situación hacia nuestras vidas. Por eso es necesario caminar buscando la presencia de Dios y pedirle al Padre que nos haga ver señales maravillosas. Dios así es de bueno, Dios es justo. En una oportunidad me comentaba una hermana que se enfermó muchísimo y ella le empezó a orar y no desmayó su corazón. Empezó a orar y a poner ese debilitamiento físico que tenía delante de su vida. Porque todos los días ella sentía que se iba a morir y le decía, Señor, yo no siento que me tenga que morir, no es mi tiempo, pero hay algo dentro de mí que me está afectando. Y entonces antes de ir al médico para consultar eso terrible que estaba sintiendo, se encontró con un hermano en la salida de la iglesia y le dijo, hermana, le dijo, quiero comentarle un sueño que tuve con usted, le dice. Dice que él iba camino al cielo y le dijeron en la puerta del cielo que entrara al jardín que había ahí, que tomara todas las rosas que pudiera. Quisiera un ramo de rosas y a la primera persona que encontrara en la puerta, la siguiente, que era esta hermana que estaba sintiendo que se moría, que a ella le diera las flores, porque las flores denotan vida. Y entonces ella se puso a llorar y a darle gracias al Señor. Cuando entró al culto, vino a adorarle con todo su corazón, a exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque le mostraron una señal de Dios, preciosa señal. Fue a su tratamiento, fue al médico, los médicos la atendieron y llegó a la operación y hasta el día de hoy ella está en pie, firme, recordando que todavía no es el tiempo porque le dieron muchas flores de colores y el hermano le dijo, no se está muriendo todavía, Dios quiere que esté con vida. Mire qué precioso, cómo Dios muestra su poder en este tiempo. De diferentes maneras va a mostrar su poder, pero sí debemos renunciar a la incredulidad. Moisés se está poniendo incrédulo, está poniendo objeciones una tras otra y no le está creyendo a Dios. Pero Dios no va a dejar de hacer su obra por causa de nuestra incredulidad. Él nos quiere instruir, nos quiere llenar, nos quiere capacitar. Eso es lo más importante. Por eso es el tema de hoy. Viendo a través de Moisés, nosotros permitámosle a nuestro Padre Celestial que Él nos capacite, que Él nos instruya acerca de lo poderoso que es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios que quiere hacer muchas señales. En Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Quiere decir eso, que la incredulidad nos aparta del temor de Dios, nos aparta de caminar firmes en este evangelio. Desechemos toda incredulidad en el poderoso nombre de Jesús. Y Moisés también declara que hay otro problema que él tiene: la falta de elocuencia. La facilidad de palabra es otro problema de Moisés. Él declara que él es tardo para hablar. Bueno, me imagino que ahí en el palacio creció como príncipe, pero no le han de haber permitido hablar mucho. Él ha de haber tenido temor de hablar, él no se ha de haber sentido parte de la familia, a saber en qué momento él llegó a pensar eso. Pero nosotros no nos podemos sentir así. Nosotros tenemos que tener todo el conocimiento de parte de Dios, debemos ser instruidos, no debemos quejarnos, porque si nos recordamos también Jeremías le dice así al Señor. Él lo llama para arrancar, para destruir, lo quiere levantar como un profeta de Dios. Y él le dice: soy muy joven, no sé hablar con esa elocuencia que tú quieres, pero no debemos hacer así. En 2 de Corintios 11:6 dice: pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo he demostrado a todas las cosas. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé capacidad para ser elocuentes y hablar con poder de Dios. Y lo leemos en Jeremías 1:6. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Y en el verso 9 dice que entonces extendió el Señor su mano, tocó su boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto palabras en tu boca. Eso es lo importante, es lo que tenemos que buscar, que Dios ponga palabras en nuestra boca, que no digamos lo que nosotros queremos, que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas y que caminemos, y que en el momento que tengamos que testificarle a alguna persona, nos dé esas palabras sabias y entendidas. Por eso es necesario. ¿Y qué le dice Dios a Moisés en el 4:11 al 12? Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aún con esas verdades, Él responde: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Mire qué barbaridad. Y eso les pasa también. Yo he oído a muchos hermanos decir: puede ir a dar el discipulado. No sé hablar, no sé qué decir. Miren, yo entiendo que no se tiene que hablar porque no se estudia la palabra. Hoy tenemos muchos libros de la Biblia. Tenemos que leer la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que llegar a ese entender de la palabra que Dios nos da. Moisés pues tenía razón, porque Moisés, primera vez que se encuentra con ese Dios poderoso y le está instruyendo. Ahora vemos que él se rehúsa a ser instruido, saber cómo lo criaron en Egipto, pero nosotros no pongamos esa actitud. Más después, ¿verdad? En el camino ya vemos a un Moisés transformado por la palabra. Por eso nos dice también, me parece que es en Jeremías, que dice que debemos ir a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero pedir que nos hagan un vaso nuevo. De hecho, la Biblia dice que nos han puesto una nueva criatura en nuestro corazón. Una nueva criatura que va a ser potenciada por ese poderoso Dios del cual se está moviendo en Moisés y lo está enviando para que él pueda llegar. Pero no objetemos que no tenemos palabra. Estudiemos la palabra. Es cierto, si nunca leemos la Biblia,
no va a haber palabra en nuestro corazón. Pero debemos estudiarla, debemos capacitarnos leyendo su palabra, buscando el poder del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y para cuando seamos enviados, pues el Todopoderoso nos va a dar la capacidad. Y en los tiempos de Jesús, Él deja promesas. Dice en Lucas 11:12, cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo es de que hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Y en Lucas 11:1 dice también, aconteció estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñame a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Mire que ese texto me encanta, porque cuando uno va a la presencia del Dios Todopoderoso y le dice, Señor, enséñame a hablar, enséñame a dirigir mis palabras y declarar que tú eres el Dios Todopoderoso, que haya poder en las palabras que yo diga, para que el que nos escucha tenga esa capacidad de entender que nuestro Dios es todopoderoso. Eso es muy importante. Por eso me gusta orar cuando le dijo este discípulo, no dice quién, solo que le dice, enséñame a orar. Tenemos que aprender hasta a orar a nuestro Padre Celestial. Tenemos que comunicarnos con nuestro Dios. Y en Lucas 21:14-15 dice, por tanto, mire, esto es bien interesante. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo daré palabras y sabiduría que ninguno de vosotros adversarios podrá resistir sin refutar. Eso es muy importante saberlo, porque dice, propongamos en nuestro corazón, preparémonos para oír palabra de Dios, que Dios del cielo nos esté dirigiendo. No vayamos como Moisés al principio, difícil se puso. Pero no debemos actuar así nosotros. Debemos decirle, enséñame, Señor. Enséñame a conocer tus caminos. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a participar de tu gracia y de tu amor. Eso es bien importante, porque en Juan 14:26 nos lo dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de poder tener elocuencia cuando hablamos, cuando ministramos esta palabra de Dios. Pidámosle sabiduría a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Él somos más que vencedores. Pero preparémonos. Vayamos con Jesús como este discípulo. Digámosle, Señor, enséñame a hablar como conviene. Enséñame a hablar, porque dice que la miel trae dulzura al hablar. Y eso es sabiduría de Dios. Por eso es que a mí me encanta ver a Bezaleel y a Oholiab, porque dentro de la multitud Dios los escogió. Y dice que los llenó de sabiduría, de conocimiento y de ciencia en todo arte para trabajar en el tabernáculo de Moisés. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué interesante es ver cómo aquellos hombres fueron escogidos. Y si fueron escogidos es porque en algún momento en su corazón desearon agradar a Dios. Propusieron en sus vidas ser llenos de la gracia y de la sabiduría de Dios. Y también me encanta ver a la esposa de Noé, porque por 100 años no estuvo renegando, estuvo a la par de su esposo trabajando, preparando lo que nosotras las mujeres hacemos, ¿verdad?
Ella se preparó con la comida, ella se preparó con todo el alimento, tanto para los animales como para su familia. Ella estuvo al cuidado de todo eso, ella estuvo al cuidado de apoyar a su esposo, aunque como vemos era algo increíble, era algo bien complejo, porque ahí es donde no debe haber incredulidad. Ellos no tuvieron incredulidad. Dios les habla y empiezan el trabajo. Qué precioso es. Así que cuando Dios nos llame a trabajar en este proyecto de construir la casa de Dios, no digamos que no, digámosle: aquí estoy, Señor, y vengo a rendir toda incredulidad, vengo a rendir mi corazón delante de tu trono para ser un vencedor. Y en Efesios 6:19 dice: orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es lo que debemos pedir, que nosotros debemos ir a la oración suplicando para que nos sea dada la respuesta, la ayuda necesaria para poder predicar de su palabra, y que no haya incredulidad en nuestro corazón, ni estemos poniendo objeciones delante del Todopoderoso. Es que no esto, no lo otro, no. Vamos con todo nuestro corazón a deleitarnos en la presencia de Dios, preparándonos, porque sí ya vimos, ¿verdad?, que hay que prepararse. Preparémonos para que el Todopoderoso nos llene de su gracia y misericordia. Muy bien, vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro corazón, al Todopoderoso, que nos dé el querer como el hacer, que podamos proponernos en nuestra vida agradar al Todopoderoso. Él es el Dios justo y verdadero. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y debemos honrarlo. Debemos llenarnos de su gracia y de su poder. Hay poder en la sangre de Cristo, hay misericordia en lo que Dios hace. Poderoso es nuestro Dios. Oramos, digámosle: Señor, venimos a renunciar a toda incredulidad. Padre celestial, no queremos ser incrédulos delante de ti, ni queremos objetar que somos tardos para hablar. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos en esta hora que tú visites a cada uno de mis hermanos y hermanas y les dé la facilidad de palabra, de anunciar este mensaje del Evangelio de Jesucristo, que en todo tiempo, Señor, puedan confiar en tu amor, en tu misericordia, y que siempre estén confiando en tu palabra, en tus bendiciones, como dice tu palabra, Señor, como tú le dijiste a Jeremías: yo pondré palabras en tu boca. Señor, pon palabras en nuestra boca para anunciar las verdades de este Evangelio glorioso. Enséñanos a caminar cada día delante de tu trono, esperando tu misericordia, confiando en tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que declarar en este tiempo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Enséñanos a cómo hacerlo, Padre Celestial. Pero si venimos a renunciar en el poderoso nombre de Jesús a toda incredulidad, por favor, Señor, danos un corazón de fe. Danos un corazón confiado delante de tu trono, porque para eso enviaste al Espíritu Santo, para llenarnos, para satisfacernos, para sustentarnos, para ser más que vencedores. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra está llena de tu gracia. Enséñanos, oh Dios, a caminar en tu presencia. Que la gloria de Dios se mueva cada día en nuestros corazones. Renunciamos, Padre Celestial, a esa incredulidad. Renunciamos a no ser activos y diligentes en tu casa. Venimos en el poderoso nombre de Jesús a tomar ese ejemplo de Moisés para no hacer nosotros igual.
ten misericordia de nosotros. Instrúyenos, capacítanos para ver milagros, porque ahora vemos que tú instruiste a Moisés para ver milagros poderosos, Señor. Y todo el tiempo en el camino vamos a estudiarlo, pero entendemos, Señor, que al final fue instruido, porque cuando tú instruyes, dejas poder de Dios en el corazón. Haznos, Señor, cada día esperar en tu nombre. Capacítanos para ver tu gloria. Enséñanos a ver tus caminos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que no haya ningún hermano y hermana que tengan incredulidad en su corazón. Por favor, enséñanos a ver milagros, maravillas, prodigios, porque en tu nombre seremos más que vencedores. Dios del cielo poderoso, Salvador, si algún corazoncito está enfermo con incredulidad y siendo negativo, hoy tu poder y tu gracia lo puede rescatar, lo puede llenar de bendiciones, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Moisés no te estaba agradando, Señor, pero al final tú lograste hacer la obra en su vida y así también hazla en nosotros. Te lo suplicamos, te lo rogamos, declaramos en esta hora que hay poder en la sangre de Cristo y podemos instruirnos en tu gracia y en tu amor. Ten misericordia de nosotros, bendícenos en gran manera, por favor. Ayúdanos y reprende toda incredulidad en nuestro corazón, toda falta de elocuencia, porque el que hizo la boca pone palabras de poder en la boca que cree. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te agradecemos todas tus bondades y misericordias. Que Dios le bendiga y le guarde y sigamos aprendiendo cada día más la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga y tenga paz en su corazón. Que el Todopoderoso le guarde.